Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva emisión del Refugio, por supuesto por la televisión pública. Y les cuento, cuando digo esta nueva emisión del Refugio, dentro de muy poco tiempo vamos a tener otro nombre. Después de 12 años de tener el mismo nombre, cambiamos. El criterio me parece acertado, primero porque va a ser un programa, va a ser otro refugio, va a ser un programa como este, pero distinto en algunas cosas. El título va a ser Otra Trama, y a mí me gusta ese título, lo elegimos con Tristan Bauer. La idea de que la cultura no tiene refugios también me parece potente. Hace tiempo que veníamos hablando de cambiar el nombre del programa. Así que probablemente el domingo que viene, o a más tardar el otro domingo, se va a encontrar con Otra Trama, otro refugio distinto, pero esencialmente lo mismo. Vamos a seguir teniendo el placer, por ejemplo, de tener, como siempre, elencos de teatro. Hoy nos acompaña, no Shakespeare, pero bastante cercanos a Shakespeare, porque vamos a hablar con Rubén Schumacher y su grupo de Enrique IV, que está en este momento en cartel en el Teatro Regio, y que el 15 de mayo se presentó representando a la Argentina en Londres, en el Teatro de Globe, nada menos. Es el mismo teatro donde dirigía y actuaba y hacía, interpretaba, etcétera, etcétera, sus obras William Shakespeare. Así que vamos a hablar en instantes con ellos. Tenemos también en el piso a una escritora, alguien que ha estudiado la literatura desde otra manera, alguien que nos ha enseñado a leer, una teórica de primer nivel. Muestro libros, El común olvido, de Silvia Molloy, que está hoy aquí en el estudio de la televisión pública. Quiero mostrar otro libro de Silvia Molloy, Poses de fin de siglo, un libro más teórico que reúne artículos de los últimos años, un libro muy pero muy importante. Sigo mostrando un libro más de Silvia, Desarticulaciones, ahí lo tiene en pantalla. Es un texto de ficción muy potente, muy fuerte, porque tiene que ver con la pérdida de la memoria, con la pérdida de los recuerdos, con alguien que se va deshaciendo, o sea, su mente se va deshaciendo. Hoy también está con nosotros, y una historia increíble, la no lo podía creer, no la conocía, Mica, es decir, no está Mica con nosotros porque murió, sino Elsa Osorio también con nosotros en nuestro programa, y una historia realmente increíble, realmente uno la lee y dice, puede ser, siempre estaba en el siglo XX, en los lugares donde ocurrían las cosas más transformadoras de ese siglo. Bueno, vamos a hablar con Elsa Osorio de Mica. También en nuestro estudio, un escritor español que no conocía, que sigo sin conocer personalmente, Andrés Barba, Ha dejado de llover. La paternidad, la infidelidad, el cambio del amor en este siglo. Un escritor joven y muy talentoso. Todo esto en el programa. Pero antes de ir a esos temas, les propongo ver imágenes de una película que, en mi opinión, es lo mejor que se ha hecho sobre la Shoah o sobre el Holocausto. Ahí está, es Shoah, dura 9 horas la película. El canal Encuentro la está emitiendo los lunes a las 23 en capítulos, y es sencillamente extraordinaria, de Claude Lanzmann, el francés Claude Lanzmann. En esa imagen que están viendo pertenece a la primera parte de la película, y ese hombre que está cantando en ese río estaba obligado a cantar, porque si no cantaba, los nazis lo mataban, lo liquidaban, así de simple. ¿Por qué es una gran película? ¿Por qué es la mejor película que se hizo sobre el Holocausto? Porque también se han hecho bodrios insoportables, como La vida es bella, de Benigni. ¿Por qué? Porque no hay campos de concentración. Hay todo aquello que ronda al campo. Entrevistas a gente que vivió cerca, que vivió al lado, que escuchaba gritos. También hay una entrevista descomunal a uno de los siniestros verdugos del campo. Pero insisto, ¿por qué esta película es importante? Porque el horror no tiene representación. Giorgio Agamben, filósofo italiano notable, decía que el único testigo es el testigo muerto, es el testigo que ingresó a la cámara de gas, ese es el testigo, y ese testigo es el testigo muerto. Las imágenes de esta película, que produce un efecto de catástrofe y produce un efecto verdaderamente conmovedor, no son imágenes
como las de la lista de Schindler o como las de Noche y Niebla. No hay imágenes de campos de concentración, porque eso es lo que no se puede representar. De lo que se puede hablar es del rumor, es de lo que ronda al campo. De esto se puede hablar. Se puede escuchar las voces de esos testigos. Pensemos que la película se estrenó en 1985. Hoy, Catástrofe, Shoah, es un monumento, pero un verdadero monumento ético y estético, porque allí está sintetizada de manera admirable la historia de lo que no se puede decir. Ahí está lo que no se puede decir en la película. Así que una recomendación, la está pasando al canal Encuentro, decía, todos los lunes a las 23, pero además supongo que se puede conseguir de distintas maneras la película, y creo que es, y termino con esto, lo mejor que se hizo sobre Shoah. Bueno, recomendación. Museo de Arte Decorativo. Usted sabe que hay una muestra que reúne 600 años de pintura italiana. En el Museo de Arte Decorativo, ahí estamos viendo las imágenes, es la primera vez que hay un Rafael en Buenos Aires. Es una imagen de una virgen pequeña que está detrás de una vitrina, pero es la primera vez que hay un Rafael en Buenos Aires. Yo la verdad que no lo sabía. Lo que usted va a encontrar aquí es pinturas medievales, pero pinturas renacentistas, sobre todo pinturas barrocas, pinturas del neobarroco, en una muestra que tiene que ver con una región de Italia, que es la región de la Marca. Renacimiento temprano del 400 y el barroco tardío del 700, y ahí va a encontrar a Carlo Crivelli, a Rafael, a Tiziano, a discípulos de Caravaggio, y va a encontrar desde la pintura hierática más plana hasta la pintura que va cobrando vida y va cobrando representación, y una iconografía que por supuesto da cuenta de un mundo. Siempre me interesa saber qué nos pasa ahora, ¿no?, cuando nos encontramos con estas obras, y esto por supuesto depende también de cada uno. La muestra es un éxito. En un fin de semana van 1.500 personas a ver la cola por la avenida Libertadores. Es impresionante, pero claro, hay un esfuerzo muy grande para traer muestras de este tipo, y me parece que vale la pena disfrutarla, vale la pena internarse y pensar sobre qué es lo que nos está ofreciendo esta muestra hoy. Bien, voy ya mismo a saludar al elenco de esta obra shakespeariana que se estrenó en Londres, que le fue muy bien y que ahora está en el Teatro Regio, y el maestro Rubén Schumacher, artífice de todo esto. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal? Vos me dice Osvaldo, ¿viste? No me dicen Osvaldo. Pero vos te dicen maestro ya, ¿o no? Más o menos, más maestro será usted, decía Juan Carlos, cuando le decían maestro en el Colón. El 15 de mayo se estrenó en The Globe, ¿no es cierto? Sí, se estrenó allí, hicimos 2 funciones en el marco del programa The Globe to Globe, que era un programa en el que los ingleses cedieron a su autor nacional para que compañías de diversas partes del mundo hicieran las obras en sus idiomas originales, lo cual no es frecuente para nada en Inglaterra, que haya compañía de gira haciendo ese tipo haciendo Shakespeare, ¿no? Horacio Peña es un hombre delgado. No, siempre fuiste delgado. Sí, claro, por suerte. Sí, en el escenario del Regio te digo que la panza es muy generosa. O sea, me han hecho una hermosa panza. Inmenso. Sí. Yo creo que la obra básicamente es Falstaff. ¿Qué pensás? Eso es lo que se dice. En realidad se cuenta también que, o se especula acerca de que en realidad escribe esta segunda parte porque no quería matar a Falstaff. De hecho, cuando Falstaff muere, que es en Enrique V, ni siquiera lo muestra. Lo cuenta Mrs. Quickly en Enrique V, la muerte de Falstaff. Así que sí, es probable, no sé, yo creo que sí, que Falstaff es un eje fundamental en esta obra. Hay una mezcla extraña en esta obra de historia o de drama y comedia, y la comedia está a cargo de Falstaff y de su Harold Bloom imagina una obra con Falstaff y Hamlet. Sí, él dice que son los 2 personajes que han superado a su autor, Hamlet y Falstaff, que tienen vida propia. Es la lujuria, es la desmesura, ¿no? Tiene sí, como pero una es un moral señor propia. Que tiene cierto concepto interno de la verdad también. Es un cruel diseccionador de la verdad, este señor.
Él dice, ¿por qué me voy a preocupar para vivir, para seguir ciertas normas que son hipócritas, si total estamos todos viviendo en medio de la basura? Hace una crítica muy feroz, ¿no? Muy en feroz, estos tiempos de mercachifles, dice. Sí, la virtud no vale para nada. Eso me gusta muchísimo. Y es maravilloso. Pero muchísimo. La dice un tramposo, borracho, bon vivant, que le escapa a todas las responsabilidades, que trata de vivir bien haciendo poco, así que en eso era sabio el viejo Guillermo, ¿no? Le gustan las prostitutas, ¿no, Graciela? Graciela Martínez. Las jóvenes y las viejitas. Es decir, no, bueno, hablemos de tu personaje. Mi personaje tan loco, con esa peluca maravillosa que me inventó Jorge Ferrari. Yo quiero reconocer esto, yo no sé si lo hago bien o mal, pero yo encontré el personaje a partir de la ropa de Jorge. Yo ahí le encontré una manera de caminar, una manera de moverse, una forma de lanzarla hacia afuera. Entonces quiero hacer una mención especialísima a Jorge, que además todo su vestuario es precioso. No me acuerdo quién fue, creo que era Grotowski, pero no me acuerdo, que decía que en el teatro el hábito hace al monje. Es probable, sí. Es decir, por ejemplo, yo lo veo a él todo delgado, no tiene nada que ver con ese personaje. Ahora cuando se pone la panza, lógico, ya actúa como un personaje ya con una gran panza. No, un gordo, es un gordo. Es un gordo, es un obeso. Es un gordito, pobre, esa panza enorme, como le digo yo, ¿no? Que se la hicieron bien linda la panza. Es como tu personaje es parte de esa taberna de mala muerte, de la ¿cierto? Corrupción, sí. Es una corrupta también, ella agarra todo, es obsecuente con el príncipe, es entregadora de la otra prostituta joven, en fin, tiene sus delicias el personaje. Tiene por qué ser amiga de Claro, y bueno, y él por algo la está todo el tiempo halagando. Como dicen los chilenos, embolinando, no sé cómo dicen los chilenos, para casarse. Le tiene un poco de miedo también. Claro. Lautaro Vilo, un príncipe, ¿no es cierto? Lo suyo es... Modestamente. Lo suyo es eso, por eso lo dejé ahí esperando, porque, en fin, ¿cómo va? Bien, muy bien. La verdad que muy contento de toda la experiencia, del paso de la traducción, de la versión, de encontrarse con esta obra tan obtusa de movida, ¿no? Tan complicada. Sobre todo porque es una obra que no es hermética. ¿Primer Shakespeare? Segundo. Yo había la versión de Ray Lear hizo. Habíamos hecho también Ray Lear. Claro. Siempre en la misma ecuación, ¿no? Digamos, traduzco primero una base y después hacemos la versión con Rubén. Y ahora transitando el lugar mucho más jocoso y divertido de actuarlo. Porque la traducción es tuya, junto con Rubén. Sí, yo hago la traducción primero de la versión, de la mejor versión que encuentro en inglés, porque digamos, de las obras hay varias versiones, inclusive en inglés. Depende de qué infolio editan. No, la versión es en inglés antiguo siempre. Pero por ejemplo, en esta versión que encontré, había partes que habían sido suprimidas y que no aparecen en varias versiones de las editadas en inglés, porque era demasiado incorrecta políticamente en el momento que se hizo. Digamos, como Shakespeare lo que hace es construir una historia oficial de Isabel en estas sagas, cuando se estrenaba, se cortaba. Aparte de que le decían, no, esto no va, esto tampoco no va. Y entonces pude dar con una versión que estaba editada en Cambridge que contenía todos esos elementos. Lo mismo había pasado con Ray Lear, que había un gran monólogo del loco, del bufón, que estaba censurado. Que había sido absolutamente censurado en otras ediciones en inglés. Hay varios pasos, ¿no, Rubén? Porque no solamente es lo que explica Lautaro, sino que tenga vida el texto para que un actor lo pueda decir, que tenga el tono para que un actor, y además argentino, lo pueda decir. Sí, yo creo que con Lautaro encontramos un lenguaje en Shakespeare que fue tanto en Ray Lear como que hicimos con Alfredo Alcón, y trabajaba Horacio,
como en esta obra, ¿no? Y en esta obra mucho más, porque había encontrado un lenguaje muy cercano al espectador, porque la obra lo tenía en su original. Uno de los grandes fracasos para mi gusto de Shakespeare en el teatro es la traducción, ¿no? En el sentido que las traducciones creen remedar cierto lenguaje antiguo, cuando en realidad el lenguaje tiene que ser contemporáneo, sin caer en la banalidad de un costumbrismo, claro, o un che, un vos, etcétera. Por ejemplo, en la versión está evitado completamente el vos, sí, sí, o el tú, como también lo hacíamos en Lear, pero como una manera de acercar al espectador, porque consideramos que el espectador no tiene tiempo para volver la mirada atrás, como el lector, sino que tiene que escuchar de primera, y si no entiende de primera es un lío, ¿no? Esta obra es bastante complicada porque tiene mucho nombre al principio, mucho Northumberland y mucho Shrewsbury, mucha esta cuestión de la obra histórica, y nosotros no somos ingleses ni tenemos ganas de serlo por lo que veo. Entonces, digo, en ese sentido había que encontrar una forma, y que creo que el trabajo de Lautaro y juntos fue fantástico en ese sentido, y el espectador logra capturar la obra. Dejando al lado el espectador, perdóname, también los actores, quiero decir, la claro, versión de Lear como esta versión, son versiones que entran, como decimos claro, los actores, entran en la boca, se pueden decir. Claro. Si no encontrás dificultad, es comprensible para uno y no se te llena de piedras la boca. Sí, sí, no dicen vosotros estáis, no dicen. No, pero no solamente por eso, sino por las ideas. ¿No? El tema con Shakespeare es justamente la idea, de qué está hablando este claro, señor cuando habla, que lo hace de una manera maravillosa, pero que si no está bien traducida se transforma en una especie de galimatías, lleno de palabras lindas que no significan nada al final. Y esto, exactamente. El mérito grande de la versión de Lautaro, tanto de Lear como de esta, es eso, que es fácil aprenderla la letra. Sí. ¿No? Y es fácil decirla y comprenderla. Hay un rubro que despista a la gente que espera un Shakespeare convencional, al que apuntó Graciela, que es el rubro vestuario. ¿No? De pronto tenemos señores con corbata, con pilotos, tenemos mafiosos tipo El Padrino, que en mi opinión esto es un gran acierto. Pero yo digo, es el acierto, entre otros, de la puesta en escena, en cuanto que me ayuda a comprender en profundidad el texto, que como bien dice Rubén, ingleses no somos, mafiosos lamentablemente siempre hemos tenido, ¿no es cierto? Pero hablemos de la puesta en escena. Me parece que, digo, hacer una obra con vestuario de época es imposible, para mí es imposible. En Argentina es imposible porque siempre nos va a salir mal, siempre se va a ver la costura, una cosa es la tradición del vestuario en Europa y otra, o en los países sajones, y otra cosa es aquí, ¿no? Digo, inclusive hasta en la Argentina nos sale mal un vestuario de época argentina. Uno va a ver una obra de Florencio Sánchez y un vestuario de época y no está bien, algo le falta, porque no hay una idea, no ha habido una tradición de conservación de ese tipo de cuestiones. Entonces, en relación a esto, siempre Shakespeare es un autor muy generoso que permite reinventar el tiempo en que sucede. Es cierto, nadie dice que suceda en otro momento, nadie... de hecho, el vestuario está mezclado, el vestuario que vemos de él, del que están en imágenes, estaba recién, tiene cosas de época, no es un vestuario de calle como el que no, para nada, pero lo que pasa es que, por ejemplo, tiene una rastra. Pero tiene una rastra, por ejemplo, que digo, claro, todos abajo los hombres tienen una bombacha argentina con una ropa deportiva encima, ¿no? Que remeda de alguna manera la calza isabelina, pero está armado de otra manera. O sea, la idea de Jorge creo que tuvo que ver con capturar lo que sería una imagen de lo que pensamos o lo que el común de las personas piensan que es Inglaterra, ¿no? Y a la vez como un facilitador. Por ejemplo, los policías están vestidos de policía como con esos chalecos fosforescentes. Son policías. Pusieron policía o un alguacil vestido del siglo XVII.
Nadie sabría. El signo no aparece. No aparece. Claro. ¿Cómo sabemos que Claro. es un policía? Uno sabe que es un policía porque tiene una gorra y tiene una cosa fosforescente. Exacto. Entonces, rápidamente se entiende el signo, digamos. Lo otro llevaría una especie de cuestión que terminaría todo el mundo muy aburrido y sin entender absolutamente nada. Si la obra ya esta es complicada, Es complicada, en su primera imagínate. parte, imagínate si tienen que averiguar quién es quién, ¿no? Graciela, ¿te sentís cómoda en esta historia? Me divierto como pocas veces me he divertido en el teatro. Me encanta hacerlo. Teatro Regio. Teatro Regio, Teatro. días y horarios de función. De jueves a sábado 20:30 y los domingos 19:30. Muchas gracias, realmente muchas gracias. Pocas veces uno tiene la oportunidad de encontrarse con un Shakespeare. Digo, pocas, la verdad que pocas. Y si la dirección es de Schumacher, y si el elenco es el elenco que contamos, que es un excelente elenco, me parece que resulta imprescindible que usted vaya al Teatro Regio. Puede gustarle más, menos, insisto, no es la mejor obra de Shakespeare, pero el espectáculo en sí mismo tiene una potencia dramática descomunal. Enseguida regresamos, esto es El Refugio por la Televisión Pública.